Hoy vamos a estar hablando específicamente acerca del tema de la esclavitud del legalismo. La semana pasada hablamos acerca del engaño de la religiosidad y hoy vamos a hablar acerca de la esclavitud del legalismo, el primo hermano gemelo de la religiosidad. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28 y Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te doy gracias por este hermoso día que tú nos has dado, donde nos permites a este grupo de familias, de individuos, reunirse para nuevamente escuchar tu palabra, Señor. Entre todas las distracciones que tenemos en la semana, nuestras ocupaciones laborales, la familia, situaciones personales que se presentan, este es el único momento en toda la semana donde nosotros podemos retomar nuestros pensamientos y poder concentrarnos en tu palabra, Señor. Pedimos que tú hables a nuestras vidas, que tú ministres a nuestros corazones para que podamos ser edificados a través de ella, Señor, y que podamos identificar a la luz de tu palabra aquellas áreas que debemos arrepentirnos, aquellas cosas que debemos abandonar, pero también aquellas cosas que debemos obedecer. Habla a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La religiosidad, como les dije, tiene un hermano gemelo que se llama el legalismo. Y es un gemelo igual de peligroso y destructivo que la religiosidad. Ambos dañan y destruyen. Ambos padecen de las mismas características. A veces el legalismo y la religiosidad se parecen mucho. Pero hay una que los distingue a ambos, y eso es la hipocresía disfrazada de falsa piedad. La hipocresía disfrazada de falsa piedad es algo que lo vemos muy presente en ambas cosas, tanto en la religiosidad como en el legalismo. Daniel Akin, comentando acerca del legalismo, él dice: pocas cosas son más destructivas, seductivas y engañosas a una verdadera relación con Dios como el veneno mortífero del legalismo. Es destructivo porque engendra muerte en vez de vida. Es seductivo porque tiene el atractivo natural de la carne que nos hace mirar hacia nosotros mismos en vez de mirar a Cristo para encontrar nuestra aceptación espiritual delante de Dios. Y es engañoso porque nos hace creer que somos la élite espiritual cuando en realidad somos esclavos espirituales. Ese es el peligro, hermanos, destructor y seductivo del legalismo. Y a lo mejor para alguien que ha sido enseñado por un largo tiempo aquí en esta iglesia local o en otro contexto, a lo mejor usted está familiarizado con este concepto de lo que es el legalismo. Para aquellos que no lo están, el legalismo podríamos definirlo como la siguiente cosa: es elevar al mismo nivel que la palabra de Dios cosas y prácticas que Dios, escuche bien, no ha mandado o prohibido en su palabra. Es elevar al mismo nivel que la palabra de Dios cosas que Dios no ha mandado y que Dios no ha prohibido. Y eso se manifiesta en múltiples ejemplos, hermanos. Como desde algo tan simple como los hombres no pueden usar tenis, a algo tan severo como si tú no guardas el sábado, puedes perder tu salvación. Lo vemos desde cosas tan simples hasta cosas muy extremas, hermanos. Y el evangelio es tan enemigo de la religiosidad como lo es del legalismo. En el evangelio no hay espacio para ninguno de los dos. Ahora, a nosotros nos encanta tratar de buscarle espacio, tanto a la religiosidad como al legalismo. ¿Por qué? Porque la religiosidad y el legalismo es más fácil escondernos detrás de la religiosidad y del legalismo que realmente escondernos detrás del evangelio, que es lo que debemos hacer. En el evangelio de la cruz, la aceptación de Dios para con nosotros viene primero y la obediencia es el resultado externo de esa aceptación. Pero en la religiosidad y en el legalismo se pone la carreta frente al caballo. Se obedece para tratar de entonces alcanzar algo por Dios o de Dios hacia nosotros. Pero en el evangelio es al contrario. Porque Dios nos dio todas estas cosas, es que entonces nosotros respondemos en obediencia a esas cosas que Dios demanda en su palabra. En su palabra, no a las demandas que hacen los hombres. En el legalismo, el proceso es de manera opuesta, ya que la obediencia viene en primer lugar para tratar de sentirnos aceptados por Dios. Y esto es lo que hacen todas las religiones del mundo.
el catolicismo romano, el islam, el budismo, el hinduismo, todas las religiones que no parten del evangelio de la gracia de Dios, todas tratan de hacer cosas en obediencia para sentirse aprobado por Dios. ¿Por qué usted cree que el catolicismo romano ha desarrollado todos los sacramentos que tiene? Para que las personas, a través de la obediencia de esos sacramentos, se sientan como si están subiendo una escalera hacia encontrar el favor de Dios. Y es un engaño. Usted sabe, no sé si ha visto esos muñequitos donde supuestamente está subiendo la escalera, pero la escalera se está moviendo mientras ellos están caminando. Pues eso es la religiosidad y el legalismo, hermano. Es un engaño donde la persona piensa que al hacer todas estas cosas está alcanzando más cerca la presencia de Dios o la aceptación de Dios o el favor de Dios o el perdón de Dios. Y nosotros podríamos resumir el legalismo que se caracteriza por tres cosas principales. Y esto lo vemos, hermano, aún en nuestra vida diaria. Usted a lo mejor no está muy apercibido espiritualmente, pero aún en nuestra vida diaria el legalismo está presente. Y una de las maneras o características del legalismo es que el legalismo le atribuye efectos de salvación a las obras, prácticas o conductas cristianas. No estoy hablando de conductas paganas, conductas cristianas. El legalismo le atribuye efectos de salvación a las obras, prácticas o conductas cristianas. Y miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Porque aquí vemos un ejemplo claro de cómo el legalista piensa. Y puede que muchos de ustedes, o inclusive yo, haya sido o esté siendo afectado por el legalismo y no me he dado cuenta o no se han dado cuenta. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Este es el famoso concilio de Jerusalén, donde los judíos estaban peleando con Pablo porque los gentiles estaban llegando a la fe en Cristo, pero los judíos querían algo de los gentiles para sentirse ellos, no Dios, ellos sentir de que estas personas están siendo aprobadas por Dios. Miren lo que dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban ¿a quién? A los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El legalismo y el legalista le da poderes de salvación a las prácticas. Y en este caso ellos le daban poderes de salvación a la circuncisión, que era una práctica que se llevaba a cabo en el pueblo judío como una señal externa del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero en ningún momento la circuncisión fue dada para otorgar la salvación a nadie. Y aquí vemos cómo piensa y cómo habla un legalista. Le cuestiona la salvación a alguien basado en cumplir algún rito, alguna ceremonia o alguna práctica religiosa. Pero también el legalismo le atribuye poderes de santificación o purificación a prácticas piadosas, ritos o conductas religiosas. O sea que no solamente le atribuye efectos de salvación, sino que también le da poderes de santificación. Y la santificación es el proceso espiritual por el cual nosotros todos los días estamos siendo procesados por Dios para cambiar nuestra vida interior. Y el legalismo le atribuye poderes de santificación o purificación a ciertas prácticas piadosas, ritos o conductas religiosas. En Mateo 15, 1 al 2 vemos un claro ejemplo de esto, donde Jesús le dice a los escribas y los fariseos, les dice en Mateo 15, versículos 1 al 2, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque esto no era una instrucción dada por Dios. ¿Cuál era la supuesta o el supuesto quebrantar de la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los fariseos y los escribas habían diseñado todo un sistema de purificación. Se lavaban la mano por la mañana, se lavaban la mano antes de comer, se lavaban las manos después de comer, se lavaban las manos cuando iban a tocar algo, se lavaban las manos después de haber tocado algo, se lavaban las manos antes de vestirse, se lavaban las manos después de vestirse. Miren, hermano, todo el tiempo estaban en una constante purificación y lavamiento con medio de agua. Y eso no es malo. Hay personas que son medias mañositas y siempre quieren estar limpios y le tienen fobias a las bacterias. No hay problema, si usted es así está bien, pero no le dé poderes de santificación a esa práctica.
Y no esté pensando que porque usted se lava 8 veces las manos al día y otro se la lava 2, usted es más santo que el otro. Bueno, los fariseos y los escribas se atribuían poderes de santificación interna al lavamiento de las manos. Y ellos habían diseñado, hermano, toda una especie de rituales acerca de esto. Ahora, vamos a ser realistas, hablando aquí en aplicación hoy en día. ¿Cuántas prácticas, cuántas tradiciones, cuántas ceremonias hoy no se practican que la gente piensa que va a alcanzar un mayor grado espiritual por hacer estas cosas? Hoy hay muchas. Podríamos enumerar un sinnúmero, tanto dentro del cristianismo como fuera de las paredes del cristianismo, hermano. El legalismo y el legalista le encanta sentirse que porque practica todas estas cosas, está en un estado espiritual mucho más elevado que los demás que no la practican. Y el legalismo busca la aprobación y merecimiento de las bendiciones de Dios por hacer ciertas prácticas, conductas y ritos. Y este ejemplo lo tenemos en el caso que hemos hablado ya en varias predicaciones acerca del fariseo y el publicano, que era la reclamación que hacía el fariseo cuando oraba, puesto en pie con sus manos en alto. Oh Señor, te doy gracias porque no soy como ninguno de estos que están aquí, porque yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que tengo. Él se jactaba de lo que hacía, se jactaba de sus ceremonias, se jactaba de sus prácticas religiosas, se jactaba de los diezmos y de la economía que podía traer. Mi hermano, Dios había instituido una serie de porcentajes que era para el beneficio de aquellos que trabajaban en el tabernáculo, en el templo, para los levitas. Los levitas no tenían tierra, ellos habían sido, la heredad de ellos era el Señor. Y sin embargo los fariseos habían diseñado todo un sistema de diezmos en adición a los diezmos que Dios había estipulado en su palabra. Y ellos diezmaban de todo. Y si alguien quiere, hermanos, de una manera voluntaria, como culto personal, diezmar de todo lo que produce, no hay ninguna prohibición para hacerlo, pero tampoco hay un mandato que haya que hacerlo. ¿Me está entendiendo? Un ejemplo de hoy en día serían las famosas primicias que se hacen en muchas congregaciones a principios de año. Y no le estoy tratando de tirar a nadie ni a ningún grupo en específico, hermano, pero hoy esto es una práctica muy común. Alrededor de nosotros tenemos muchos lugares donde se practica esto a principio de año, hermano, donde la gente tiene que traer todo su salario del mes de enero y dárselo a la iglesia para poder recibir algún tipo de favor de Dios, hermano. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermanos. ¿Y por qué lo hacen? Porque piensan que al hacerlo van a obtener un mayor grado espiritual de parte de Dios. El legalismo, hermanos, busca la aprobación y merecimiento de las bendiciones de Dios por hacer ciertas prácticas, conductas o ritos. Y luego los hermanos no tienen cómo pagar la renta en el mes de febrero porque dieron todo el dinero en el mes de enero. Esa no es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es que usted sea generoso con su dinero para la obra, pero que lo haga voluntariamente y no buscando algún tipo de grado espiritual o de santificación en su vida. Los fariseos del tiempo de Jesús eran la representación más visible de la religiosidad y del legalismo. Si usted quiere ver cómo se ve un legalista y un religioso, estudie la vida de los fariseos y de los escribas. Y una de las ceremonias o prácticas religiosas que los fariseos habían elevado y distorsionado más allá de lo que Dios había establecido es lo que se conoce como el Shabbat o el Sabbat en español, también conocido como el día de reposo. Y el día de reposo fue instituido por Dios en la creación. Si usted va a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, usted ve que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Y Dios le había dado al hombre ese principio: trabajarás 6 días de la semana y en el séptimo día descansarás de tus labores cotidianas. Y luego en Éxodo capítulo 20 vemos que cuando Dios le da las leyes al pueblo de Dios, ¿cuál fue uno de los mandamientos que están en los 10 mandamientos? Guardarás el día de reposo. Te he dado 6 días para que trabajes. Hay uno que quiero que lo dediques a cosas relacionadas a mí. Pero los fariseos, hermanos, habían hecho del día de reposo algo más allá de lo que Dios había establecido. Y este día de reposo había sido instituido por Dios para el beneficio del hombre. Era la voluntad de Dios el que el hombre trabajara y luego descansara un día de sus labores cotidianas. Hermano, y mire, esto tiene beneficios físicos. Si usted se la pasa toda la vida trabajando, su cuerpo
lo va a resentir. Esto tiene beneficios emocionales. Hay trabajo, hermano, que produce mucho estrés. Y Dios ha diseñado en su diseño natural el que usted pueda tener un día para que pueda descansar de todos esos quehaceres. Tiene un beneficio espiritual. Usted está apartando, hermano. Dios le dio 168 horas en una semana y esas 168 horas le está regalando 24 horas para que usted pueda descansar de sus responsabilidades, pero específicamente también para que tenga un tiempo para dedicárselo a la obra del Señor, hermano, al servicio de Dios. Tiene un beneficio familiar. Si usted trabaja todos los días de la semana y no saca tiempo para su familia, hermano, ¿quién usted cree que se ve afectado? Su familia se ve afectado de una manera u otra, hermano. No hay que ser un astronauta para entender esto. Esto es claro, hermano. Usted necesita tener un balance en la vida y el día de reposo se supone que trajera ese balance en la vida de todo ser humano. Porque el día de reposo, hermano, en la creación de Dios fue dado para toda persona, sea creyente o no sea creyente. De hecho, aquí en los Estados Unidos, hasta hace, qué sé yo, 20 años atrás, la mayoría de las empresas y negocios los domingos estaban cerrados. Y ellos no eran creyentes, las compañías no eran cristianas, pero ellos entendían de que es bueno para el mundo, para el individuo, para la familia y para la sociedad el que tengan un día de descanso. Y era un día en específico para que el hombre meditara en el Creador y en su creación. Era un día para que el pueblo de Israel alabara la gran misericordia que Dios tuvo con ellos al sacarlos de la esclavitud de Egipto. Era un día de consagración espiritual para el individuo y para la familia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, que como todo lo que Dios hace, el hombre quiere tratar de arreglarlo o mejorarlo, pues obviamente hubo un grupo de personas que dañaron lo que se supone que fuera el día de reposo. Cientos de años después de Éxodo capítulo 20, los líderes religiosos rabínicos del pueblo de Israel le añadieron 39 regulaciones específicas acerca de qué se podía y qué no se podía hacer en el día de reposo. Cosas que usted no la va a encontrar en ningún lado en todo el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Yo digo, mira, un día de reposo te doy, descansa de tus labores, pero él no le dio exactamente detalles de qué es lo que podían o no podían hacer en ese día. Pero los líderes religiosos de Israel le dijeron, yo creo que Dios como que dejó esto como que muy abierto, como que lo dejó como que muy gris. Porque a nosotros los seres humanos nos encanta lo blanco o lo negro. Y los fariseos dijeron, esto está como que un poquito medio gris, vamos a ayudar a Dios y al pueblo a poder saber cómo van a vivir su vida en el día de reposo. Y miren las cosas que ellos diseñaron. Escuche bien. No se podían matar insectos, porque para los fariseos el que una persona tratara de matar un insecto, eso era trabajo, eso era labor, eso era esfuerzo. No se podían matar insectos. Así que si usted tenía un mosquero en su casa, cuando estaba preparando la comida, no se le ocurra levantar el matamosca para tratar de matarla, porque eso era prohibido por las leyes de los fariseos. Ninguna vela o llama podía prenderse o apagarse. O sea que si a usted se le quedó la vela prendida la noche anterior, no se le ocurra apagarla el sábado por la mañana, porque eso era trabajo. El soplar, así mismo como hizo Yamil, eso era soplar, eso era trabajo para un fariseo. No podía comprarse o venderse nada. O sea que todo lo que usted iba a comprar lo tenía que haber comprado ya el viernes antes de las 6 de la tarde. Y tenía que haberlo vendido el viernes antes de las 6 de la tarde, porque el día de reposo comenzaba el viernes a las 6 de la tarde y acababa el sábado a las 6 de la tarde. No estaba permitido bañarse, ya que podía derramarse agua en el piso y lavarlo accidentalmente. Así que báñese bien el viernes, porque el sábado no se va a poder bañar. A nosotros nos suena cómico, hermano, pero esto era ley. No se podía mover ningún mueble dentro de la casa, ya que esto podía crear surcos en el piso de la tierra y podía considerarse como tierra arada. A los enfermos solo se les podía dar tratamiento para mantenerlos vivos. Todo tratamiento médico que les mejorara su condición se consideraba trabajo y por tanto estaba prohibido. O sea que el que estaba enfermo, pues no le des mucho tratamiento, porque si le das mucho tratamiento, eso equivale a trabajo.
y no se permitirá ir más allá de 900 metros de la casa o dar más de 1999 pasos. Eso era todo lo que usted podía hacer en el día de reposo. No podía caminar más allá de 900 metros de su casa o no podía caminar. Usted tenía que llevar un buen conteo de cuántos pasos dio en el día, porque solamente tenía 1999 pasos para poder hacer en ese día. Todo esto constituía la tradición de los ancianos en cuanto al día de reposo. Así que cuando usted comienza a leer los evangelios y usted comience a ver a los fariseos cuestionarle a Jesús las cosas que él hacía y sus discípulos hacían en el día de reposo, lo que ellos le estaban cuestionando a Jesús y sus discípulos no era lo que Dios había instituido en su palabra, eran las 39 instrucciones específicas que ellos habían creado acerca del día de reposo. Y esto nos lleva, hermano, a la arrogancia y a la ignorancia del legalismo. Y quiero que vayamos ahí al pasaje de Mateo, capítulo 2, versículos 23 al 28, para que veamos este relato. Yo quiero que lo leamos y luego lo vamos a estar viendo detalladamente. Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Dice así la palabra del Señor ahí en Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Miren este relato. Esta introducción que les acabo de dar le va a ayudar a entender lo que está pasando aquí. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Vamos a tratar de entender este diálogo que está teniendo Jesús aquí con este grupo de fariseos, mis hermanos. Marcos aquí nos relata dos cosas en esta porción. Nos relata, número uno, la pregunta legalista por parte de los fariseos que andaban siguiendo y averiguando lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Y luego vamos a ver la respuesta de Jesús hacia los fariseos, que va a poner de manifiesto dos cosas: la ignorancia y la hipocresía que había en los fariseos. Fíjese en un detalle muy interesante, hermano. Habíamos dicho que usted no podía caminar más de 900 metros de su casa. Y sin embargo, aquí está Jesús caminando con sus discípulos en un campo fuera de la ciudad. ¿Y quiénes estaban detrás de Jesús? Los fariseos y los escribas. Ellos estaban rompiendo su propia ley, hermanos, por averiguar, por metiche. Estaban detrás de los discípulos y de Jesús a ver qué era lo que ellos estaban haciendo, y se dieron cuenta de que entonces aquí los discípulos, ¿qué era lo que comenzaron a hacer? Dice que ellos comenzaron a caminar por el terreno, empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Pero yo quiero que miremos primero la pregunta de los fariseos. Los fariseos le preguntan a Jesús: ¿por qué hacen tus discípulos en el día de reposo lo que no es lícito? Y eso lo vemos ahí en el versículo 24. Ahora, yo quiero que nos respondamos una pregunta. ¿Es esto verdad lo que los fariseos les están diciendo? ¿Qué decía la ley de Dios acerca de esto? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué ellos estaban tan escandalizados de que los discípulos de Jesús estuvieran caminando por un campo y arrancando espigas? ¿Prohibía la ley esto? No había ninguna prohibición. Es más, había una afirmación por parte de Dios de que esto se podía hacer. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 al 25. Deuteronomio capítulo 23, versículos 24 al 25. ¿Cuál era el escándalo de los fariseos? Bueno, que para ellos el arrancar las espigas era ¿qué? Era trabajo. Y las espigas, usted sabe que usted las arranca y las tiene que ¿verdad?
las tiene que moler o triturar para podérselas comer. Pues para ellos eso era trabajo. Por eso era que ellos estaban escandalizados y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Bueno, vamos a ver si esto es verdad. Miren lo que Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 23, 24 al 25. Dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, tiene que entender el contexto. En tiempos bíblicos las personas no tenían cercas como tenemos hoy en día. Eran campos muy grandes. Muchas veces personas caminaban por entre medio de esos campos, de esas viñas. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. O sea, en otras palabras, si tú vas caminando de Milford a Georgetown y tienes que caminar por una viña de uvas, tú puedes ir mientras vas caminando, puedes ir cogiendo alguna uvita por aquí y saciarte para que puedas llegar a tu destino. Lo que no puedes hacer es de la viña que está ahí, tú comenzarás a llenar una canasta, porque ya eso es robo predeterminado, hermanos. Pero sí había una posibilidad de que usted fuera caminando. Es como cuando usted va al parque o va a un bosque. Ahí están los árboles, ¿verdad? Usted puede ir del árbol y tomar un fruto. Lo que usted no puede hacer es cortar el árbol y llevárselo a su casa para que él lo sembrara en su casa. Pero usted puede tomar del fruto. Miren lo que dice el versículo 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. En otras palabras, para Dios no había ningún problema en que la persona fuera caminando de camino hacia donde iba y arrancar unas espigas, las moliera y se las comiera. Lo que no podía hacer es llevarse una hoz y comenzar a sacar, ¿verdad?, espigas, manojos grandes de espigas de ese campo, porque no era su campo. Había una provisión de parte de Dios para los caminantes. Recuerden que no habían carros, no había la tecnología que tenemos hoy en día, la gente tenía que caminar y eran caminos largos, tenían que alimentarse de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que los fariseos habían puesto su tradición humana por encima de las escrituras. Y ese es el problema del legalismo. Y ese es el problema de todo legalista, que muchas veces pone leyes y preferencias personales por encima de la palabra de Dios. Se pusieron a sí mismos como la autoridad sobre las observancias del día de reposo, usurpando así la posición que le corresponde al único y verdadero Señor del día de reposo. Dios había determinado qué se podía y qué no se podía hacer en el día de reposo, hermano. Ahora, lo interesante de este relato es que los fariseos eran los que estaban violando sus propias leyes y prohibiciones. Porque ellos habían caminado más de 1999 pasos y estaban a más de 900 pies de su casa porque andaban siguiendo a Jesús y a sus discípulos. Y ese es el problema con el legalista y el legalismo. Que el legalista y el legalismo es muy rápido en culpar y echar el dedo al otro, pero no se examina a sí mismo. Usted sabe que cuando usted señala, usted tiene un dedo para allá, pero mire, aquí tiene 3 que están mirándolo para atrás a usted. El fariseo tenía ese error. Él podía ver a otros quebrantando su tradición, pero ellos no veían cuando ellos mismos quebraban su tradición. Pero Jesús, hermano, les responde de una manera muy interesante ahí en el versículo 25. Y esto era una respuesta que ellos no se esperaban. Miren cómo les contestó Jesús la pregunta. Jesús no se disculpó y dice, ay, discúlpeme, fariseos y escribas, porque estos discípulos pues son neófitos, no saben. Pues discúlpame porque ellos están haciendo esto. No, hermano, Jesús lleva a los fariseos a una fuente que ellos no podían refutar. Miren lo que les dice en el versículo 25, pero él les dijo, ¿nunca leísteis? Entienda el sarcasmo con que Jesús le está diciendo esto a los fariseos. Miren, si hay alguien que se ha leído el Antiguo Testamento, era un escriba y un fariseo. Si hay alguien que se le conocía de memoria y sabía todo lo que había ahí, era un escriba y un fariseo. Y ahora Jesús le pregunta muy sarcásticamente e irónicamente, ¿nunca leísteis? Es como si un estudiante de primer año de Universidad de Biología le haga una pregunta irónica y sarcástica a un doctor que tiene 25 años de experiencia. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, hermano. Les está devolviendo ahora la pregunta que los fariseos le hicieron con otra pregunta, porque esto era un método muy común de enseñanza entre los rabí. Los rabí muchas veces no te contestaban la pregunta que tú estabas preguntando. Ellos te hacían otra pregunta a la pregunta que tú hiciste. Y esa era la manera en que enseñaban.
Y Jesús le dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Cuando hablamos de la casa de Dios se está refiriendo al templo. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Los panes de la proposición, hermano, eran 12 panes que se ponían en el lugar santo dentro del templo. Y solamente podían comer de ahí el sumo sacerdote. Y obviamente los otros que trabajaban dentro del templo. Y que Jesús le contesta a los fariseos utilizando una fuente que ellos mismos no podían refutar. Y eso es las Escrituras. Y si hay algo que si usted quiere hacer algo para arder y poner a arder en ira a un legalista, es muéstrele por las mismas Escrituras que sus argumentos son errados. ¿Usted quiere ver a un legalista molesto? A una persona que padece de legalismo molesto, abra las Escrituras y muéstrele que su práctica, su ceremonia, su ritual, todo lo que hace, que le añade y le quiere dar espiritualidad a esas cosas, muéstrele por las Escrituras que eso no tiene ningún poder ni ningún valor, para que usted vea cómo arde de ira. Por eso usted le dice a las personas, no, pero es que mira, la Biblia sí condena esas prácticas, y la persona que las practica y no las ve como pecaminosas, se va a molestar. Esta historia, hermano, que Jesús cita aquí en el versículo 25 y 26, nosotros le podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. Acompáñenme un momento ahí para que veamos esta historia. Primera de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 6. No voy a hacer una exposición detallada de esto, pero quiero que la leamos, porque este es el pasaje al cual Jesús está haciendo referencia aquí en esta conversación con los fariseos. Aquí está David huyendo de Saúl. Saúl quiere matar a David. Y miren lo que pasó. Ahí, Primera de Samuel 21, versículos 1 al 6. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que le he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Este es David preguntándole al sacerdote. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. En otras palabras, si los criados no han vivido una vida de fornicación. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Se ponían 12 panes sobre la mesa de propiciación, que era un símbolo o un tipo de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y cada cierto tiempo esos panes, obviamente, porque si usted deja el pan al descubierto por mucho tiempo, ¿qué pasa? Se daña, ¿verdad? Pierde su esencia. Bueno, pues cada cierto tiempo, si no me equivoco, cada 7 días eso se tenía que cambiar. Esos panes había que cambiarlos. Los fariseos conocían bien esta historia de David. Ellos la conocían bien. El problema era que aunque ellos conocían esta historia y conocían los hechos, ellos eran totalmente ignorantes de su verdadero significado. Dios nunca quiso que la ceremonia, el ritual y la tradición fueran un estorbo para la misericordia, la bondad y la caridad hacia otros. Por encima del día de reposo, hermano, está la dignidad del hombre. Por encima de cualquier observancia religiosa, tradición religiosa, está la dignidad y la vida de los seres humanos. Y la misericordia sobre todas las cosas. El sacerdote, hermano, no está violando la ley aquí. Esos panes que estaban ahí se habían sacado para poner panes nuevos.
Y esos eran los panes que se iban a desechar. Y esos panes fueron los que el sacerdote le dio a David. Pero eran panes que estaban dentro del templo, hermano. Eran panes consideradamente sagrados. Y fue en el día de reposo que David entró al templo para comer de esos panes y el sacerdote le dio. Dios no envió juicio sobre la vida del sacerdote, ni sobre la vida de David, ni sobre la vida de los que andaban con David. Porque más importante que el pan y que la ceremonia y que el día de reposo estaba la vida de David y la vida de sus acompañantes. Ellos estaban en hambre, tenían gran necesidad. Y Dios está más interesado en la misericordia, la bondad y la caridad que en la observancia rigurosa de una ceremonia o de una práctica ceremonial. Y hay un pasaje paralelo de este pasaje de Marcos 2 en Mateo capítulo 12, versículos 5 al 7, donde Jesús aquí vuelve a meterle el cuchillo al corazón legalista de los fariseos. Miren lo que pasa aquí en Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículos 5 al 7, que es el mismo relato de Marcos 2, pero en el Evangelio de Mateo. Y este relato añade algo que en el Evangelio de Marcos no está. Para que nosotros veamos en qué Dios está más interesado. Miren cómo le contesta Jesús aquí a estos mismos fariseos de Marcos capítulo 2. Mateo capítulo 12, versículos 5 al 7. Miren cómo Jesús le contesta. ¿Lo tienen? Miren cómo Jesús le contesta. Le dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué está haciendo un sacerdote en el día de reposo en el templo? ¿Qué está haciendo? ¿Está trabajando? Y sin embargo, Dios no consideraba eso como una profanación, porque será parte de su labor y su responsabilidad. Pero ahora Jesús les está diciendo, ustedes que se la dan de muy religiosos y que ustedes tienen a los sacerdotes como las personas más elevadas de espiritualidad, los sacerdotes están haciendo trabajo en el día de reposo dentro del templo y están profanando el templo según ustedes. No, mis hermanos, por encima del día de reposo y de cualquier ceremonia está la dignidad del hombre. ¿Y qué es lo que vemos aquí nuevamente? Lo que mencionamos la semana pasada. Cualquier acto o práctico religioso que no tenga una motivación correcta es considerado un acto de hipocresía. Y nosotros debemos observar si nuestras ceremonias, nuestros rituales, nuestras prácticas religiosas, con qué motivación le estamos haciendo. Porque el sacerdote tuvo la motivación correcta al alimentar a David y a sus acompañantes. Y Jesús les está enseñando aquí, hermanos, por las escrituras a los fariseos y a los escribas, ¿qué es lo más importante en el día de reposo? ¿Una observancia rígida del día de reposo o una observancia saludable para que podamos mostrar misericordia, caridad y bondad hacia otros? El fin de toda la ley y de cualquier práctica religiosa debe ser la misericordia hacia el prójimo. Esto es algo que el legalismo y los legalistas nunca logran llevar a cabo, mis hermanos. Por eso ellos prefieren que alguien se muera en el día de reposo antes de que pueda recibir sanidad. ¿Recuerdan que en varias ocasiones Jesús sanó a personas en el día de reposo? ¿Y qué era lo que hacían los fariseos? Querían matar a Jesús, lo vamos a ver más adelante. Porque el legalismo, hermano, no les importa a las personas, les importa lo que las personas hacen o dejan de hacer. Para Dios es más importante la dignidad y las necesidades del hombre que la observancia estricta de una ceremonia o un ritual que no tiene como fin glorificar a Dios, sino más que crear en aquel que la practica un sentimiento de justicia propia. Y eso, el legalismo es muy hábil. La persona que se deja influenciar, hermano, por el legalismo crea un sentimiento de justicia propia interna y cree que es superior a los demás por sus prácticas, sus ceremonias y sus rituales. Y usted dirá, hermano, pero es que aquí somos evangélicos protestantes. Aquí no somos católicos romanos. Aquí nosotros no tenemos muchas prácticas, ceremonias y rituales. Ay, hermano, yo quisiera decir que eso no es verdad. Pero cada uno de nosotros, de una manera u otra, llevamos a cabo nuestra vida cristiana de cierta forma y a veces sin darnos cuenta mostramos legalismo en las cosas que hacemos.
porque las hacemos por hacerlas, porque ya se han convertido en una rutina, en una manera de hacer ciertas cosas. Pero si esas cosas que hacemos no van acompañadas por una verdadera preocupación por el prójimo, por una verdadera actitud de humildad, de compasión y de bondad, lamento informarnos en esta tarde que es un acto hipócrita. Mire, Dios nos ha dado el beneficio de venir aquí una vez a la semana por 2 horas, que es lo que nos reunimos los domingos. Y gracias a Dios esto se lleva a cabo semana tras semana, semana tras semana. Pero nosotros debemos tener cuidado, hermano, de querer darle ciertos poderes espirituales a la reunión. La reunión no tiene ningún poder espiritual en sí. No tiene ningún poder espiritual, hermano. Ni los cantos, nada de lo que hagamos, inclusive ni la predicación. Lo que tiene poder de Dios, lo que tiene el poder, hermanos, es en sí el Dios detrás de todas esas cosas. Y nosotros podemos venir y hacer todo nuestro servicio, ¿verdad? Nuestra liturgia, porque eso es lo que hacemos, hermano, una liturgia, un orden de servicio. Aquí nada es improvisado en el sentido de que, pues, vamos a ver qué pasa hoy en el servicio. No, hermano. Tenemos una estructura de qué es lo que va a pasar para que no reine la anarquía. Pero tengamos cuidado que no le demos poderes espirituales a nuestra liturgia. Porque el poder espiritual en nuestras vidas está en la obra que Cristo hace en nosotros. No en la manera en que hacemos ciertas cosas. Así que los evangélicos protestantes no estamos desligados de la realidad de otras religiones que tienen más ceremonia, más tradiciones y más prácticas religiosas. Pues yo le estoy predicando aquí evangélicos protestantes. Yo no estoy en la misa dando una misa ahora, hermano. Estoy predicándole a cristianos nacidos de nuevo que han creído en el mensaje del evangelio y podemos caer fácilmente en el legalismo sin darnos cuenta. Jesús culmina esta parte del diálogo con los fariseos haciendo 2 afirmaciones que son sumamente importantes. Y estas las vemos ahí en los versículos 27 al 28. ¿Cuál es la primera afirmación que Jesús le da aquí a los fariseos? Miren lo que dice el versículo 27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En otras palabras, quien se beneficia del día de reposo es el hombre. No es el día de reposo beneficiándose del hombre, no es al revés. Dios hizo el día de reposo para el hombre, para el beneficio del hombre. Esa es la primera afirmación. En otras palabras, el día de reposo fue hecho para el beneficio y descanso personal del hombre. No fue hecho para que se convirtiera en una carga. Se supone que fuera un día de celebración y adoración a Dios. ¿Usted quiere identificar el legalismo en su vida? Usted dirá, yo no me creo legalista o yo no me creo legal, yo creo que yo no padezco de legalismo. ¿Usted quiere ver cómo se disfraza el legalismo muchas veces, hermano? Le voy a dar un ejemplo bien claro, que lo podemos ver a simple vista. Cuando el domingo, el día del Señor, se convierte en una carga para ti, en vez de un día de celebración y de gozo, ojo. Porque estás dándole poder a ese día, al domingo, en vez de ir a celebrar el domingo. Que es el día, ¿verdad?, del Señor, donde nosotros como congregación nos reunimos para adorar y glorificar a Dios, mis hermanos. Y yo no estoy diciendo que hay domingos donde uno no se siente emocionalmente, espiritualmente, porque han sucedido cosas en la vida. Eso, aún yo como pastor, hermano y predicador, no todos los domingos estoy en el mismo estado de ánimo. Porque pasan cosas en la vida, pasan cosas en la semana. Pero en el momento donde a mí me pesa ir a celebrar el día del Señor, yo tengo que tener cuidado. Porque yo entonces, lo más probable, sin darme cuenta, le he dado poderes espirituales a un día o a una reunión. Se supone que el día de reposo fuera un día de celebración y de alegría. Y eso es lo que se supone que sea cada reunión cuando los creyentes se juntan, hermano. Pero si el día del Señor se convierte en una carga para ti, en vez de un gozo para ti, ese es el legalismo disfrazado en nuestros corazones. Y la segunda afirmación que Jesús da aquí en el versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí Jesús, sin excusa ni reservas, afirma de una manera pública que Él es soberano y gobernador sobre cualquier ceremonia. Específicamente, es soberano sobre el día de reposo. ¿Quiénes se creían gobernadores del día de reposo? Los fariseos. Y Jesús les está diciendo, no. Ustedes no son los soberanos y los gobernadores sobre el día de reposo. El Hijo del Hombre
es Señor sobre el día de reposo. Y esta expresión hijo de hombre es la misma expresión que vimos anteriormente en unos capítulos anteriores y es la misma expresión que sale en el libro de Daniel capítulo 9 cuando habla acerca del Mesías. Y aquí Jesús les está diciendo a los fariseos y a los escribas, él le está diciendo, por tanto, el hijo del hombre es Señor aún del día de reposo. Por encima del día de reposo estoy yo. Por encima de cualquier observancia religiosa que se lleve a cabo en el día de reposo, por encima de eso estoy yo. Y yo soy Señor y gobernador sobre el día de reposo. Y es que como dice un comentarista, como Dios, hablando de Jesús, como Dios en carne humana, Jesús condenó los intentos altaneros de los fariseos por agradar a Dios. Él se caracterizó por la gracia, ellos se enorgullecían de sus obras. Él demostró misericordia y compasión a las personas, ellos solo se interesaban en proteger sus mezquinas costumbres. Él ejemplificó el verdadero propósito del día de reposo, ellos torcieron una bendición divina en un día triste de ingrata tarea. Eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros los seres humanos tomamos las cosas que Dios nos ha dado y las trastornamos y las corrompemos. En vez de dejarlas para lo que Dios las ha establecido. Y aquí Dios les había dado, hermano, un día para que el pueblo de Dios descansara. Y ellos eso no era suficiente. Ellos tenían que añadirle a lo que Dios había diseñado. Mire, hermano, el plan de Dios es perfecto. No hay por qué añadirle, no hay por qué cambiarle, no hay por qué convertir las cosas sagradas que Dios nos ha dado en cadenas esclavizantes que en vez de producir gozo, nos producen carga. Los fariseos se creían dueños del día de reposo, pero Jesús era el Señor del día de reposo. Y los discípulos entendían eso. Por eso era que los discípulos podían ir, hermano, por ese campo comiendo espigas sin ningún problema, porque ellos entendían de que el Señor está por encima del día de reposo. Ahora, el legalismo produce varias cosas. Y esto lo vemos ahí en el pasaje del capítulo 3, versículos 1 al 6. Donde aquí vemos visiblemente lo que produce el legalismo. ¿Usted quiere ver el comportamiento de un legalista? Aquí está en estos versículos del capítulo 3, versículos 1 al 6. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo un momentito. Dice ahí en Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Esta expresión, hermano, tenía seca una mano, era una persona que tenía la mano paralizada. Tenía algún tipo de deformidad, ya sea de nacimiento o tenía algún tipo de enfermedad que había desarrollado, algún tipo de artritis crónica, alguna distrofia muscular y tenía una mano totalmente paralizada. Eso es lo que se refiere con que tenía una mano seca. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirles, hermano. Nosotros no sabemos si esta parte del relato de aquí de este capítulo 3 ocurrió el mismo día que los fariseos habían confrontado a Jesús cuando estaba Jesús con sus discípulos en el campo, o si esto fue la semana siguiente en el otro día de reposo que era el día sábado. Lo que sí sabemos es que Jesús ahora va a demostrar lo que produce el legalismo en el corazón de aquellos que lo practican. Y aquí es donde está la advertencia de parte del Señor, hermano, a ellos y a nosotros. Porque miren lo que produce el legalismo. El legalismo, una de las primeras cosas que produce es insensibilidad a las necesidades físicas de los hombres. Miren la condición de este hombre. ¿Cuántos años este hombre estaría incapacitado de su mano? Y miren la mentalidad de estos legalistas. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga en el versículo 1 y 2 y había allí un hombre que tenía seca una mano. Pero miren lo que dice el versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle.
Ellos ya habían visto a Jesús obrar milagros, mis hermanos. Ellos habían visto a Jesús libertar a un endemoniado en la sinagoga. Ellos habían visto a Jesús haciendo milagros, sanando paralíticos, dándole vista a los ciegos, dándole audición a los sordos. Ellos ya estaban al tanto del poder que Jesús tenía. Y sin embargo, en el día de reposo, Jesús entra en esta sinagoga, hay un hombre enfermo ahí de una mano seca, y lo único que le interesa a ellos es a ver si éste se atreve a sanarlos, si se atreve a sanar a este hombre en el día de reposo. ¿Para qué? Para acusarle. ¿Para acusarle de qué? De haber roto una de sus 39 tradiciones que ellos habían levantado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuál era una de las prohibiciones? A los que están enfermos solamente puedes tratarlos un poquito de sus síntomas, pero no puedes darle tratamiento completo para sanarlo. Y ese era el mandamiento que ellos estaban esperando que Jesús rompiera. Y le acechaban. ¿Usted sabe lo que es esa expresión? En otras palabras, era en Puerto Rico dice cucar. Molestar, como insistir, como que a ver, sánalo, a ver si rompes uno de nuestros mandamientos. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusar. Ellos estaban buscando evidencias, hermanos. Tenían una maleta llena de evidencias contra Jesús para poder acusarle. Así que el legalismo, hermano, produce insensibilidad. Al legalista no le interesan las personas, le interesa cómo se hacen ciertas cosas, especialmente en el servicio público. Le interesa. ¿Qué pasaría, hermano, si algún día aquí en nuestro servicio comienzan a llegar prostitutas, comienzan a llegar ladrones, comienzan a llegar borrachos, comienzan a llegar drogadictos y comienzan a sentarse por aquí y su comportamiento a lo mejor no es el más adecuado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder como congregación? Porque ahí es cuando el legalismo se manifiesta, hermano. Decimos, pero no, pues esta gente está aquí interrumpiéndonos el servicio, nosotros que ya tenemos nuestro programa y nuestra estructura. ¿Qué es más importante? ¿La estructura o las vidas? Más importantes son las vidas, mis hermanos. Sí, habrá que soportar un poquito, que hagan un poquito de desorden aquí, que se muevan un poquito por allá, que tengan la mente por allá distraída, pero más importantes son las vidas. Y cada uno de ustedes llegó medio loquitos al evangelio también. Y Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. Y Dios tuvo paciencia y alguna iglesia tuvo paciencia con usted. El legalismo, hermano, produce ceguera moral. Eso lo vemos en los versículos 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y miren, entienda cómo Jesús está diciendo esto. O sea, ya Jesús como hombre ya tiene coraje. Y lo vamos a ver más adelante. Ya está con las pasiones también calientes, hermano. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. En otras palabras, estos están buscando ocasión para acusarme y para decir cosas de mí. Ahora mismo, a este hombre que tiene la mano seca, párate aquí en medio de todos ellos para que vean lo que yo voy a hacer. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero miren la respuesta de los fariseos. Ellos callaban. Jesús vuelve a preguntarles, le vuelve a contestar la pregunta de los fariseos con otra pregunta. Y miren lo que dice el pasaje paralelo de Marcos 2. Miren lo que dice en Mateo 12, versículos 10 al 12. Aquí nos ofrece un poquito más de información acerca de esta analogía que Jesús va a utilizar. La pregunta ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué es más importante? ¿La observancia del día de reposo o esta persona que está en necesidad? Y miren cómo Jesús le contesta en Mateo 12, versículos 10 al 12. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Bueno, según la tradición de los ancianos, no. Pero no había nadie en la ley, no había nada en la ley de Dios que prohibiera que una persona fuera sanada. Pero miren cómo les responde Jesús. Y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Si alguno de estos fariseos y de estos escribas hubiese tenido ovejas como parte de su, ¿verdad?, de su ganancia o de su ganado, yo estoy casi seguro
que cualquier hombre, así fuera en el día de reposo, si una oveja se le va por un barranco, ese hombre va a bajar a ese barranco a buscar y a salvar la oveja. Porque más importante que el día de reposo está la vida de ese animal. Porque ese animal lo más probable iba a ser utilizado en algún momento ¿para qué? Para llevarlo a sacrificar para el perdón de los pecados en el día de la expiación o para otros propósitos. Miren lo que dice el versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es bien, hermano, bien interesante cómo Jesús tiene diálogos con los fariseos. Siempre que Jesús tiene un diálogo con los fariseos, utiliza las escrituras para responderle a los argumentos carnales e ignorantes y arrogantes de los religiosos y de los legalistas. Así que el legalismo, hermano, produce insensibilidad a las necesidades de los demás hombres. El legalismo produce ceguera moral. Para el legalista, para aquel que está infectado por el legalismo, no le importa la vida de las demás personas. Solamente le interesa que se cumpla lo que ellos entienden que se tiene que cumplir. El legalismo también produce dureza de corazón. Eso lo vemos en el versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo, hermano. Jesús estaba enojado con estos fariseos. Estaba indignado ante la realidad que ellos preferían que ese hombre siguiera en esa condición antes de salir de esa condición. Pero mire cómo sigue diciendo el texto. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana, hermanos. El legalismo produce dureza en el corazón a tal nivel que prefiere que una persona siga en una condición de salud que le afecta antes de que se pueda quebrantar alguna de sus tradiciones religiosas. Y el legalismo, hermanos, produce muerte. Eso lo vemos en el versículo 6. Miren lo que pasó. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruir. El legalismo, hermano, produce muerte. Y en muchos casos ha llevado a los religiosos a matar. En la Inquisición, durante el siglo XIV, XV y XVI, la Iglesia Católica mató a miles y miles y miles de cristianos. ¿Por qué? Porque se rehusaban a seguir practicando ceremonias y tradiciones religiosas que no estaban en las Escrituras. El legalismo lleva a las personas, hermanos, el legalismo lleva a las personas a la muerte y puede llevar a alguien a matar a otra persona, hermano. Porque piensa que se tiene que cumplir esto, se tiene que llevar a cabo esta tradición, se tiene que llevar a cabo esta ceremonia de esta manera. Y los fariseos, hermanos, salieron de esta reunión con sus corazones endurecidos más todavía ante todo lo que Jesús les estaba diciendo y planearon destruir a Jesús, hermano. Desde aquí comenzó el complot para matar a Jesús y no terminó hasta que lo llevaron a la cruz. El legalismo, hermano, produce muerte. Y a lo mejor no producirá muerte física en todos, pero produce muerte espiritual. Produce muerte espiritual, hermanos. El legalismo es peligroso y nosotros como creyentes no estamos exentos al legalismo, mis hermanos. El legalismo es como un cáncer que va carcomiendo poco a poco todos los sentidos espirituales, morales y sentimentales del que lo practica. Un cristianismo legalista es la antítesis del evangelio. Mientras que el evangelio produce vida abundante en Cristo y a través de Cristo, el legalismo solo produce muerte y corrupción en todo aquello que toca. El legalismo destruye todo, hermano. Y como testimonio personal, hermanos, aunque no me gusta dar testimonios personales cuando predico, yo conozco de primera mano el legalismo. Lo conozco de primera mano porque lo viví, lo practiqué, lo creí, por ignorancia en algunos casos, en otras veces por arrogancia. Crecimos en un sistema religioso, hermano, donde le ponía mucho énfasis a las cosas externas y no las internas. Y como he repetido y les he enseñado muchas veces, hermano, creemos en la modestia, creemos en el pudor y creemos en la prudencia.
Pero más allá de eso, hermano, nosotros no podemos imponerles reglas a las personas de qué se pueden poner y qué no se pueden poner. Cada creyente tiene el Espíritu Santo para que les revele y le dé testimonio de qué puede hacer y qué no puede hacer. Cada creyente en su relación individual debe, si tiene alguna duda, ir a la palabra de Dios y ver si la Biblia prohíbe o no prohíbe, pero también si permite o no permite. Pero el legalismo, hermano, daña todo. El legalismo daña congregaciones completas. Y también me he dado cuenta, hermano, que las iglesias legalistas crecen mucho. ¿Por qué? Porque al ser humano y al orgullo humano le encanta la religiosidad, las ceremonias y los ritos. ¿Usted quiere ver una congregación que crece mucho numéricamente? Mire cómo viven sus ceremonias, sus rituales y sus prácticas. Usted se va a dar cuenta que fuera de esas ceremonias y de esas prácticas, esas personas viven igual y viven de la misma condición que los que no son creyentes. Pero cuando están practicando esas ceremonias, esos ritos y esas ceremonias, ya ahí la cosa cambia, ya ahí son muy espirituales. Hay una condenación, hermano, por parte de Dios acerca de las consecuencias del legalismo y cuánto Dios lo aborrece. Y con esto quiero concluir. Quiero que me acompañen a Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Porque aquí Dios le lanza una amonestación muy desgarradora acerca de los efectos del legalismo en una persona y en un pueblo que profesa devoción a él. Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Yo estoy convencido, hermano, que si Jesús se manifestara físicamente los domingos en muchos lugares, Él diría estas mismas palabras. Miren lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 11 al 20. Aquí está Dios hablando a través del profeta al pueblo y le dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Esto es una pregunta que merece respuesta. Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero espérate, ¿y tú no habías instituido estas cosas que se tenían que hacer una vez al año? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Por qué estás hastiado de ello? ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Eso es como una pregunta capciosa, ¿verdad? Hello, tú nos demandas estas cosas de vuestra mano, por eso está lo que se hace en el día de la expiación una vez al año. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. En otras versiones dice: no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Entienda la expresión: cuando extendáis vuestras manos, cuando estén ahí en adoración, supuestamente, miren lo que el Dios les dice: yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Hay congregaciones que dicen: vámonos a 40 días de oración. Y no hay nada malo en eso, hermano. No hay nada malo en eso. Pero el problema es que lo ponen por Facebook, hacen videos, lo publican por MySpace, lo publican por Instagram, lo publican por Twitter, hacen videos en YouTube. ¿Cuál es el propósito? ¿A quién quieren impactar? ¿A quién quieren? Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho, mis hermanos. Los fariseos se fueron de esta reunión en la sinagoga con sus corazones endurecidos, cuando ahí tenían a Jesús mismo que estaba dispuesto a perdonarles su legalismo y perdonarles su religiosidad falsa e hipócrita, hermano, su falsa piedad. Por eso es que el legalismo, hermano, llevará a las personas a la muerte. En muchos casos muerte física y en muchos casos muerte espiritual. Y yo concluyo, hermano, los fariseos ponían su confianza en sus propias tradiciones para guiarlos y al hacer eso perdieron de vista al dador de la ley completamente. ¿Quién se había convertido en su Dios? ¿El Dios que le dio la ley o la ley que el Dios les había dado? La ley se había convertido en su Dios. Y no la ley de Dios, las 39 añadiduras que ellos le añadieron el día de reposo, más los 613 reglamentos que le añadieron a las leyes ceremoniales y civiles. Para nosotros los creyentes, Él es nuestra ancla espiritual y tiene autoridad sobre todas las cosas. Podríamos decir, en Cristo se resuelven todos los conflictos que la ley no podía solucionar. Como Dios, Jesús es el Señor del día de reposo. Nosotros no tenemos la alternativa de escoger si Él tiene o tendrá autoridad sobre nuestras vidas. Él no necesita de nuestro permiso, mis hermanos. De la misma manera que el Señor es Señor sobre el día de reposo, el Señor, lo acepten o lo reconozcan o no, Él sigue siendo Señor sobre todas las cosas. La pregunta que debemos hacernos en esta tarde es si nosotros nos hemos sometido a Él como nuestro Dios y como el Señor de nuestra vida. Las ordenanzas y reglas hechas por los hombres nunca llevarán a nadie a Dios. Solo el Señor del día de reposo y el Hijo de Dios te puede llevar a Dios. Por eso Jesús decía, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es lo único que nosotros podemos hacer, hermano? Confiar en el Señor del día de reposo. Y confiar, hermano, en que en Él no seremos decepcionados. Las tradiciones religiosas nos van a decepcionar. Las ceremonias religiosas son insaciables. Cuando los creyentes, hermanos, se cansan de una ceremonia, ¿qué hacen? Se buscan otra. Se cansan de una tradición, ¿qué hacen? Se buscan otra tradición. No, hermano, nuestra confianza de espiritualidad y de salvación siempre tiene que estar en la persona de Jesucristo y en la obra que Él ha hecho a favor nuestro. Sí, nos congregamos, tenemos un tiempo como congregación para practicar ciertas disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, hermano. No hay ninguna prohibición bíblica acerca del ayuno, pero no podemos utilizar el ayuno y la oración como simplemente instrumentos de superespiritualidad en nuestra vida. Cantamos, hermano, hermosos himnos y cantos al Señor, pero si nuestro corazón, hermano, no está cantando con las motivaciones correctas, miren, que no nos vaya a pasar como el pueblo aquí, que Dios no quería escucharlos más. ¿Sabes qué triste es eso? Nosotros aquí todos espeluzados cantando, ¡ay! Y Dios no escucha nuestras canciones, nuestras oraciones. Porque hemos dejado que el legalismo, hermano, invada nuestra mente y nuestras actitudes. Más importante que cualquier servicio, hermano, son las personas que están en ese servicio, las vidas que están en ese servicio, las vidas que pertenecen a una comunidad de fe. Y el legalismo nos insensibiliza a las necesidades espirituales de otros, mis hermanos. Y debemos tener eso en nuestra mente siempre como congregación. Lo más importante, hermanos, no es nuestra liturgia. Y lo hacemos con orden y con gozo y con reverencia, pero lo más importante son las vidas que están participando de esa liturgia, hermano. Las vidas que están siendo expuestas a la palabra de Dios. Son vidas, tienen dignidad, son hechas a la imagen y semejanza de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad, hermano. Si nosotros nos acostumbramos a simplemente la rutina de la vida cristiana evangélica de una iglesia, pero nos despreocupamos de la realidad espiritual de aquellos que pertenecen a esa comunidad de fe, lamento decirnos que el legalismo nos ha cegado de una manera u otra. Por encima de cualquier celebración religiosa está el prójimo, mis hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ver en estas verdades espirituales aquellas cosas que debemos enmendar en nuestras vidas. Señor, perdona nuestro legalismo.
que se manifiesta de diferentes maneras, se disfraza de tantas formas, que nos engaña y no nos hace ver la realidad, Señor. Ayúdanos, Padre, queremos honrarte, queremos glorificarte a través de nuestras vidas. Sabemos que no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, que tú eres el que has hecho todo a favor de nosotros, Señor. Pero aún en la santificación de nuestras vidas, el cual tú estás activamente obrando en nosotros, te pedimos, Señor, que aunque utilicemos ciertas disciplinas espirituales que tú nos has dado, que no creamos que esas disciplinas espirituales desconectadas de ti tienen algún tipo de poder espiritual o santificador en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender que lo más importante, el cumplimiento de la ley, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que podamos manifestar tu ley en nuestras vidas, Señor. Tu ley, no nuestras tradiciones, no nuestras ceremonias, no nuestros ritos, sino que podamos manifestar tu ley en nuestros corazones hacia ti y hacia los demás, Señor. Y gracias porque tú eres Señor, no solamente del día de reposo, sino de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todo el año, de todo el tiempo y espacio. Tú eres Señor sobre todas esas cosas, Señor. Y en ti hemos confiado, en ti hemos puesto nuestra esperanza, en la obra que tú has hecho a favor de nosotros, en la expiación que tú has hecho por nuestros pecados, Señor. Y de la misma manera en que tú invitaste al pueblo a través del profeta, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Glorifícate, Padre, en medio nuestro, Señor. Y si hay alguien que todavía no ha puesto su confianza en ti, que pueda meditar en estas verdades del Evangelio y que tú puedas traerlo al arrepentimiento. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús.